Historia de la filosofía. Volumen 1. Filosofía antigua. Filosofía patrística. Filosofía escolástica. 46. Parte primera. Filosofía antigua. Capítulo 4. El epicureísmo. 96. Epicuro. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Epicuro, hijo de Neocles, nació en enero o febrero del año 341 antes de nuestra era, en Samos, donde transcurrió su juventud. Empezó a interesarse por la filosofía a los 14 años de edad. En Samos escuchó las lecciones del platónico Pánfilo y luego del democríteo Nausífones. Es muy probable que fuera este último quien iniciara a Epicuro en la doctrina de Demócrito, del que, por algún tiempo, se consideró discípulo. Después afirmó la completa independencia de doctrina con respecto a la de su inspirador, al que más tarde designó con el nombre contrahecho de Lerócrito Parlanchín. A los 18 años, Epicuro se fue a Atenas. No ha quedado demostrado que haya asistido a las lecciones de Aristóteles y de Genócrates, que por aquel tiempo era jefe de la academia. A los 32 años inició sus actividades como maestro, primero en Mitilene y en Lampsaco, y años más tarde en Atenas, donde permaneció hasta su muerte. La sede de la escuela fue el jardín de Epicuro, por lo que sus secuaces fueron llamados filósofos del jardín. La autoridad de Epicuro sobre sus discípulos era muy grande. Como las demás escuelas, el epicureísmo constituía una asociación de carácter religioso, pero la divinidad a la que estaba dedicada esta asociación era el fundador mismo de la escuela. Las grandes almas epicúreas, dice Séneca, no las formó la doctrina, sino la asidua compañía de Epicuro. Tanto durante su vida como después de su muerte, los discípulos y los amigos le tributaron honores casi divinos y procuraron modelar su conducta sobre su ejemplo. Obra siempre como si Epicuro te viera. Era el precepto fundamental de la escuela. Fue autor de numerosos escritos, alrededor de 300. Nos quedan solamente las 3 cartas conservadas por Diógenes Laercio. La primera, dirigida a Heródoto, es una breve exposición de física. La segunda, a Meneceo, es de contenido ético. Y la tercera, a Pitocles, de dudosa atribución, trata de cuestiones meteorológicas. Diógenes Laercio nos ha conservado también las máximas capitales y el testamento. En un manuscrito vaticano se ha encontrado una colección de sentencias y en los papiros herculanenses fragmentos de su obra sobre la naturaleza. 97. La escuela epicúrea. El más notable de los discípulos inmediatos de Epicuro fue Metrodoro de Lampsaco, cuyos escritos fueron en su mayor parte de contenido polémico. Pero los amigos y los discípulos de Epicuro se contaron en gran número, y entre ellos no faltaron mujeres como Tamistia y la hetaira Leontina, que escribió contra Teofrasto. En efecto, también las mujeres podían pertenecer a la escuela, ya que se fundaba en la solidaridad y la amistad de sus miembros, y las amistades epicúreas se hicieron famosas en todo el mundo antiguo por su nobleza. Sin embargo, ningún discípulo trajo una original aportación a la doctrina del maestro. Epicuro exigía de sus secuaces la estricta observancia de sus enseñanzas, y a ella, la escuela epicúrea, se mantuvo fiel durante todo el tiempo de su duración, que fue larguísima, desde el siglo IV después de nuestra era, hasta el siglo IV después de nuestra era. Por ello, solamente recordaremos entre los numerosísimos discípulos aquellos que por cuya mediación nos han llegado ulteriores noticias sobre la doctrina epicúrea. Los papiros herculanenses han revelado algunos fragmentos de Filodemo, contemporáneo de Cicerón, los cuales se refieren a muchos problemas tratados desde el punto de vista epicúreo y nos presentan la polémica que se desarrollaba entonces en el interior mismo de la escuela epicúrea y entre ella y las demás escuelas. Tito Lucrecio Caro, en su De Rerum Natura, no tan solo nos ha dejado una obra de gran valor poético, sino también una fiel exposición del epicureísmo.
Poco se sabe de la vida de Lucrecio. Probablemente nació en el 96 antes de nuestra era y murió en el 55 antes de nuestra era. La noticia de que estaba loco, que nos ha llegado por mediación de los escritores cristianos y de que escribió su poema en los intervalos de su locura, puede ser una invención debida a la exigencia polémica de desacreditar al mayor representante latino del ateísmo epicúreo. En todo caso, resulta poco verosímil, dada la pausa a que se atribuye la locura del poeta, un filtro amoroso. Los 6 libros de la obra de Lucrecio, inacabada, se dividen en 3 partes, respectivamente, dedicadas a la metafísica, a la antropología y a la cosmología, cada una de las cuales comprende 2 libros. En el primero y en el segundo libro se trata de los principios de toda la realidad, de la materia, del espacio y de la constitución de los cuerpos sensibles. En el tercero y cuarto se trata del hombre, en el quinto y sexto del universo y de los fenómenos físicos más importantes. Editó la obra Cicerón, quien tuvo que reordenarla un tanto después de la muerte de Lucrecio. Este veía en Epicuro al que libró a los hombres del temor a lo sobrenatural y a la muerte. Lucrecio consideraba tan grande esta tarea que no vaciló en ensalzar a Epicuro como una divinidad y en considerarle como el fundador de la verdadera sabiduría. Pertenece al segundo siglo después de Jesucristo Diógenes, de Enoanda, Asia Menor, de quien se ha hallado en el año 1884 un escrito esculpido en bloques de piedra. Estas inscripciones revelan una doctrina conforme con la original de Epicuro. Su única novedad es la defensa del epicureísmo contra otras corrientes filosóficas, especialmente contra los diálogos platónicos de Aristóteles. 98. Caracteres del epicureísmo. Epicuro ve en la filosofía el camino para lograr la felicidad, entendida como liberación de las pasiones. Así pues, el valor de la filosofía es puramente instrumental. Su fin es la felicidad. Mediante la filosofía, el hombre se libra de todo deseo inquieto y molesto. También se libra de las opiniones irrazonables y vanas, y de las turbaciones que de ellas proceden. La investigación científica, encaminada a investigar las causas del mundo natural, no posee otro fin. Si no estuviéramos turbados por la idea de las cosas celestes y de la muerte, y por no conocer los límites de los dolores y de los deseos, no necesitaríamos la ciencia de la naturaleza. Todo el valor de la filosofía reside, pues, en dar al hombre un cuádruple remedio. Primero, libertar a los hombres del temor de los dioses, demostrando que por su naturaleza feliz no se ocupan de los asuntos humanos. Segundo, libertar a los hombres del temor a la muerte, demostrando que no es nada para el hombre. Cuando existimos nosotros, la muerte no existe. Cuando existe la muerte, no existimos nosotros. Tercero, demostrar la accesibilidad del límite del placer, es decir, el fácil logro del placer mismo. 4. Demostrar la lejanía del límite del mal, es decir, la brevedad y la provisoriedad del dolor. De esta manera, la doctrina epicúrea manifestaba claramente la tendencia de toda filosofía post-aristotélica a subordinar la investigación especulativa a un fin práctico, considerado como válido independientemente de la investigación misma, de modo que a dicha investigación se le venía a negar el valor supremo que le atribuían los filósofos del período clásico, el de determinar ella misma el fin del hombre y ser ya en cuanto a investigación parte integrante de este fin. Epicuro distinguió 3 partes de la filosofía: la canónica, la física y la ética. Pero la canónica se concebía en relación tan estrecha con la física que puede decirse que las partes de la filosofía eran para el epicureísmo solamente 2, la física y la ética. En todo el campo del conocimiento, el fin que se ha de tener presente es la evidencia. La base fundamental de todo es la evidencia, decía Epicuro. 99. La canónica. Epicuro llama canónica a la lógica o teoría del conocimiento, en cuanto la consideró esencialmente dirigida a ofrecer el criterio de verdad, y por tanto, un canon, es decir, una regla para orientar al hombre hacia la felicidad. El criterio de verdad está constituido por las sensaciones, por las anticipaciones y por los sentimientos. La sensación se produce en el hombre por el flujo de los átomos que se separan de la superficie de las cosas.
según la teoría de Demócrito. Este flujo produce en los hombres imágenes, en todo semejantes a las cosas que las producen. De estas imágenes nacen las sensaciones. De las sensaciones nacen las representaciones fantásticas que resultan de la combinación de dos imágenes diversas. Como por ejemplo, la representación del centauro nace de la unión de la imagen del hombre con la del caballo. De las sensaciones repetidas y conservadas en la memoria, nacen también las representaciones genéricas o conceptos, que Epicuro, al igual que los estoicos, llamó anticipaciones. En efecto, los conceptos sirven para anticipar las sensaciones futuras. Por ejemplo, si se dice, este es un hombre, hay que poseer ya el concepto de hombre, adquirido en virtud de las sensaciones anteriores. Ahora bien, la sensación es siempre verdadera. En efecto, no la puede refutar una sensación homogénea que la confirma, ni una sensación distinta que, procediendo de otro objeto, no puede contradecirla. Así pues, la sensación es el criterio fundamental de verdad, pero como también los conceptos o anticipaciones provienen de sensaciones, también son verdaderos, y junto con la sensación constituyen el criterio de verdad. En fin, el tercer criterio de verdad es el sentimiento, es decir, el placer o el dolor, que constituye la norma para la conducta práctica de la vida y por eso está fuera del campo de la lógica. El error, que no puede subsistir en las sensaciones y en los conceptos, puede, en cambio, subsistir en la opinión. Esta es verdadera si queda confirmada por el testimonio de los sentidos o por lo menos no la contradice tal testimonio. En caso contrario, es falsa, ateniéndose a los fenómenos tal como se nos manifiestan merced a las sensaciones. Se puede, con el razonamiento, extender el conocimiento incluso a cosas que para la misma sensación se hallan ocultas. Pero la regla fundamental del razonamiento, en este caso, es el acuerdo más estrecho con los fenómenos percibidos. En el escrito de Filodemo sobre los signos, que expone las doctrinas del epicúreo Zenón, maestro de Filodemo, la teoría del razonamiento inductivo se desarrolla y defiende contra los ataques de los estoicos. Los estoicos decían que no basta constatar que los hombres que nos rodean son mortales para decir que en todas partes los hombres sean mortales. Haría falta determinar que los hombres son mortales precisamente en cuanto a hombres, para dar a aquella inferencia su correspondiente necesidad. Pero los epicúreos respondían que, mientras nada se oponga a su conclusión, una indiferencia del género, fundada en la analogía, debía ser considerada como válida. Como todos los hombres al alcance de nuestra experiencia son semejantes, también con respecto a la mortalidad, hay que afirmar que también son iguales en este aspecto los hombres fuera del alcance de nuestra experiencia. En otros términos, los epicúreos admitían que la inducción era un proceso por analogía, entendiendo por analogía la identidad de dos o más relaciones, en el sentido de que, una vez comprobado que, en nuestra experiencia, una determinada cualidad, por ejemplo, mortal, acompaña de continuo a otras cualidades como las que constituyen los hombres, se puede inferir que, aún allí donde no llega nuestra experiencia, nuestra relación se mantiene constante, es decir, que a las demás cualidades de los hombres acompaña siempre la de mortal. De esta manera, presuponían ellos no solo la necesaria semejanza de los hombres según la crítica de los estoicos, sino la semejanza, o sea, la uniformidad de las relaciones entre cualidades o hechos, uniformidad a la que más tarde llamará Stuart Mill uniformidad de las leyes de naturaleza, como distinta de uniformidad de naturaleza. Los epicúreos partían también de un sentido amplio de la experiencia y afirmaban que recogían no solo los signos que nos aparecen o que experimentamos nosotros mismos, sino también las cosas que aparecen en la experiencia ajena y que pueden ser tomadas de ella. Y también en esto se apartan de los estoicos, que reducían la experiencia a la percepción de aquí y ahora, poniendo toda la fuerza del razonamiento en este aquí y ahora. Epicuro fue el primero en formular una teoría sobre el lenguaje que ha sido actualizada en los tiempos modernos. El lenguaje es un producto natural porque es la expresión sonora de las emociones que experimentan los hombres en determinadas condiciones. Es la tesis defendida por Rousseau en el siglo XVIII.